Hola, con el único objetivo de ayudarte a comprender los talleres que se han mandado en las clases virtuales, he decidido hacer una serie de videotutoriales que te permitan comprender cada uno de los conceptos trabajados en estas clases. El día de hoy comenzaré con el tema correspondiente a circuitos eléctricos, pero para esto es necesario que hagamos un breve resumen. En primer lugar, es necesario que hablemos de cuáles son los componentes que tiene un circuito eléctrico. Recordemos antes que un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica. En un circuito eléctrico podemos distinguir básicamente cuatro elementos. El primer elemento de ellos es el generador. Los generadores pueden ser de varios tipos. Nosotros trabajaremos con dos específicamente. Con las pilas, cuyo símbolo es el siguiente, o también podemos trabajar con baterías. El símbolo de la batería es el siguiente. Es importante tener presente cada uno de estos símbolos utilizados en electricidad, sobre todo cuando estamos trabajando circuitos eléctricos. Entonces tenemos que el generador puede ser pilas o baterías. ¿Cuál es la función del generador? Recordemos que es allí donde se produce la electricidad. También tenemos los conductores. Los conductores son aquellos cables por los que circulan los electrones que están impulsados ¿por quién? Por el generador. También nos vamos a encontrar con las resistencias eléctricas. Estas resistencias tienen otra forma de simbolizarse. Recordemos que son de esta manera. ¿Cuál es la función de la resistencia? La resistencia lo que hace es oponerse al paso de la corriente eléctrica. También en el circuito eléctrico vamos a encontrar un cuarto elemento. Este es el interruptor. Recordemos que la función del interruptor es permitir el paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo se simboliza? Tiene forma como de puente y de hecho esa es como la función, servir de puente en el circuito. Ahora revisemos entonces todo el circuito eléctrico. Recordemos, tenemos aquí el generador, que en este caso es una pila. ¿Listo? Nos encontramos con el interruptor, que es el encargado de permitir la circulación o el flujo. Luego nos vamos a encontrar con una resistencia, pero antes vamos a ponerla acá. Aquí en un circuito eléctrico también podemos encontrar bombillos. ¿Cómo se simbolizan los bombillos? Con un círculo y una X en la mitad. En algunos circuitos eléctricos también encontraremos elementos de protección, como es el caso de los fusibles, que se simbolizan de esta manera. Ahí tenemos entonces el circuito eléctrico. Recordemos una fórmula que nos va a servir a la hora de resolver
ejercicios que tengan que ver con circuitos eléctricos. Esta formulita obedece a una ley conocida como la ley de Ohm. Es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica y está estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico. Esta ley está constituida de la siguiente manera. Nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. De ella se derivan entonces dos ecuacioncitas más. La primera que dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia y que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Es necesario que tengamos presente que el voltaje se mide en una unidad conocida como voltios. La intensidad se mide en amperes y la resistencia se mide en ohmios. Recordemos que la letrica es esta. Ahora sí, revisemos cuáles son los tres tipos de circuitos con los que nos podríamos encontrar. Tenemos el primer circuito que se conoce como el circuito en serie. En ellos, la energía eléctrica solamente dispone de una trayectoria, ¿sí? De esta manera entonces, los receptores están instalados uno a continuación del otro en línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que la que atraviesa el último. Nos encontraremos entonces con el siguiente esquema. Muy bien, recordemos pues que a este circuito no le hemos puesto el interruptor, ¿sí? Sabemos entonces que esta partecita, la que voy a señalar con rojo, corresponde al generador, ¿sí? Recordemos que estos hilos corresponden a los conductores y aquí tenemos entonces las resistencias. Como habíamos mencionado en la definición anterior, un circuito en serie se caracteriza porque solamente la energía eléctrica dispone de una trayectoria. Ahora revisemos un circuito en paralelo. ¿Cuál es la característica de un circuito en paralelo? Primero vamos a hacer el esquema. Tenemos acá el generador, que para este caso es una pila. Tenemos los conductores y vamos a mirar lo siguiente. Aquí se conecta una resistencia. Vamos a mirar la otra. Vamos a pintarle tres resistencias a esto. Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es la característica entonces de un circuito en paralelo? En estos circuitos, cada receptor está conectado a la fuente de alimentación, lo que está de forma independiente al resto de los demás. Es decir, estos tienen su propia línea, aunque la línea sea común para todos. Vamos a mirar qué es lo que pasa acá. Entonces, si la línea viene acá, pues tendrá la oportunidad de entrar por acá o seguir. De igual forma acá, entrar por acá o seguir, ¿sí? Vamos a mirar que aquí se completa
el circuito eléctrico. Si hacemos una comparación entre un circuito en serie y uno en paralelo, obtendremos lo siguiente. Este sería un circuito en serie y este sería el circuito en paralelo. ¿Qué ocurriría si yo corto la energía acá? Vamos a interrumpir el circuito en este pedazo. En un circuito en serie, pues inmediatamente al cortar la energía o el flujo, viene acá y separa el flujo. Vamos a mirar qué ocurre si yo hago algo similar en el circuito en paralelo. Vamos a cortarla acá. Si el flujo viene, pues obviamente no entrará acá. Sin embargo, podría seguir su circulación sin ningún problema, completándose el circuito.